Muchos lo habremos leído en Conversación en la Catedral, la novela de Vargas Llosa. El protagonista, Santiago Zabalita, al inicio de la novela, en una conversación con Ambrosio, el chofer que había sido de su padre, le lanza la pregunta que es el eje de toda la novela: ¿dónde se jodió Perú? Pues esta es la pregunta que nos podríamos hacer hoy. Después de la caída del muro, después de pensar en Occidente que el fin de la Guerra Fría era un fin irreversible, la pregunta es: ¿dónde se ha torcido todo? ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Para encontrarnos en una situación de guerra. Bernardino León seguro que nos va a ayudar, seguro que nos va a dar algunas claves para tener mejores respuestas a esta situación, que, como indica el título, supone un desafío desconocido desde la Segunda Guerra Mundial para Europa. Bernardino es diplomático de carrera, con una amplísima experiencia en negociaciones en zonas muy calientes, en escenarios internacionales muy calientes. Ha estado en charcos considerables, ha estado en Liberia, Sierra Leona, Zaire, Libia, Ruanda y Burundi. Ha sido cónsul de España en Argel, ha estado en la segunda jefatura de la Embajada Española en Liberia, ha sido ministro consejero de la Embajada Española en Grecia, ha sido representante de la Unión Europea para el Mediterráneo Sur, subsecretario general de Naciones Unidas como representante del secretario general de la ONU para Libia, ha estado hasta hace muy poquito, ha sido el presidente de la Escuela Diplomática de Emiratos Árabes Unidos. Esto en la parte diplomática. Luego ha sido un político de amplia trayectoria. Sus cargos más relevantes han sido secretario de Estado de Asuntos Exteriores, secretario general de la Presidenta del Gobierno. Es un gran conocedor de la política del Mediterráneo y del mundo árabe. A mí, en la comida que he tenido el placer de compartir con él hoy, me ha resumido África, he entendido la importancia o algunas de las claves del cambio de la posición española en relación con Marruecos y el Sáhara. Y, en fin, creo que yo debo acabar y él debe empezar. Tienes la palabra, Bernardino. Muchas gracias, querido Aladino y vicepresidente, parlamentarios, Enrique Goñi, máximo responsable y conspirador para que estemos aquí hoy, queridos amigos. A mí me gustaría comenzar no solo agradeciendo la invitación para estar aquí hoy. Me parece fundamental que más allá de las murallas de la capital, de Madrid y de las grandes ciudades, haya instituciones como esta construyendo ciudadanía. Es realmente eso lo que le da consistencia a una sociedad. Y leer sobre vosotros, conocer vuestra actividad, conocer a vuestros miembros, ha resultado una experiencia muy grata. Pero no solamente quiero referirme a Ecociudadana en ese sentido, sino también, como os explicaré inmediatamente, me parece que vuestro manifiesto explica muy bien el punto donde a mí me gustaría comenzar esta reflexión, que es con las transiciones internacionales. Cuando vosotros os referís a la angustia con la que se vive el momento de cambio, la transformación de los valores, la crisis económica y política, eso es la transición y ese es el punto en el que a mí, como os digo, me gustaría comenzar esta reflexión. Pero es una reflexión en la que me gustaría que nos detuviéramos en 4 puntos. En primer lugar, en repasar qué significa esta guerra, cómo se ha llegado hasta aquí y qué impacto puede tener en el orden global. En segundo lugar,
me gustaría reflexionar con vosotros sobre el impacto que esta guerra está teniendo en la periferia de la Unión Europea. Porque esto no es solamente un conflicto que está afectando al corazón de Europa, una zona fundamental de Europa Central, sino que también está teniendo un gran impacto en la periferia europea, y ese impacto en la periferia europea a su vez también afecta al orden global. En tercer lugar, y ya que estamos hablando de transiciones y estamos hablando del impacto que este conflicto puede tener en el orden global, me gustaría también detenerme unos minutos con vosotros en cuál puede ser el nuevo orden global. ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos va a llevar todo esto? ¿Cuál va a ser la situación en las próximas décadas? Y por último, yo creo que fundamental, por lo menos fundamental desde la experiencia y la trayectoria, a lo que le he dedicado más reflexión a lo largo de mi vida, es qué impacto puede tener todo esto en España, que al fin y al cabo es lo que nos importa más a todos nosotros, ¿no? Así que esos son los 4 ejes sobre los que me gustaría que habláramos esta tarde. Y, como os comentaba, querría comenzar reflexionando sobre la idea de transición. La transición es algo a lo que el mundo está acostumbrado. El problema es que cuando estamos en transición, todos estamos en una situación incómoda. Nos resulta mucho más fácil estar, si se me permite el símil, casados con nuestra primera esposa o nuestro primer marido, o con el segundo o la segunda. Pero esos momentos en los que no estamos definitivamente en ningún sitio y no sabemos hacia dónde vamos a tirar y si estamos en una parte o en otra, son tremendamente complejos. Y lo que ocurre en las transiciones es que vivimos con una incertidumbre grande, vivimos a veces con miedo, con preocupación, y eso es lo que nos está ocurriendo en este momento. Como os digo, las transiciones son algo normal, las hemos vivido de todos los colores, de todos los tipos. Si nos remontamos a el final de la Edad Media y el principio del Renacimiento, hemos tenido un modelo de transición entre Portugal y España como los poderes hegemónicos en buena parte del mundo, desde luego en el Atlántico, en la expansión europea, y fue una transición. Portugal terminó antes que España la reconquista, se lanzó a la aventura africana, y cuando España tiene la fuerza de competir con Portugal y de convertirse en la gran potencia, lo hace no entrando en un conflicto con Portugal, sino estableciendo un modelo de coexistencia a través del Tratado de Tordesillas, como sabéis todos muy bien. Sin embargo, después, cuando el poder de España como gran imperio es cuestionado por 2 potencias, una dentro de Europa, que es Francia, y otra fuera de Europa, que es Holanda, España no tiene esa misma relación que tuvo con Portugal. Lo que se produce es una larguísima guerra, sobre todo con Holanda. Con Francia funciona de otra manera, porque, como todos recordáis muy bien, con la Guerra de los 30 años son una multiplicación de actores europeos. Pero con Holanda se produce una larguísima guerra de 80 años en la que, más que destruir al rival, lo que el Imperio Español intenta es practicar algo de lo que se ha hablado mucho en el siglo XX, que es la disuasión. Intentar disuadir a Holanda de rivalizar, de tratar de tomar el testigo, cosa que no ocurre porque finalmente Holanda construye una gran flota más fuerte, más amplia que la que tuvo España, mientras que Francia ocupa el poder dentro del continente europeo. Ese poder se ve sustituido por los británicos, otra transición y otro modelo distinto, porque lo que hace el Reino Unido es enfrentarse hasta en 4 guerras a Holanda hasta que termina destruyéndola.
Esa es una sustitución en el orden global, en el liderazgo del orden global a través de la destrucción completa del rival. Y, sin embargo, cuando el poder pasa en la última transición desde los británicos a Estados Unidos, se vuelve a producir un modelo no de coexistencia como hubo entre España y Portugal, sino de cooperación. Y esa transición que se produce a partir de la Segunda Guerra Mundial es muy pacífica. Los británicos aceptan con bastante flema el fin del Imperio Británico y el inicio del poder hegemónico de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Es decir, la transición es algo normal, el modelo de transición puede cambiar mucho dependiendo de quiénes son los actores, y ahora sabemos muy bien, no es ningún secreto, ni os estoy haciendo una gran revelación, cuando os digo que estamos pasando de un orden o de una guerra fría como se ha vivido hasta los años 90 entre la Unión Soviética y Estados Unidos a una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos. Eso es lo que sabemos de esta transición. No sabemos todavía definir muy bien si es una transición que empieza cuando cae el muro de Berlín, si es una transición que empieza cuando se produce el atentado contra las Torres Gemelas en 2001, si es una transición que empieza en 2008 o, como algunos dicen, es una transición que empieza con la pandemia. Es probablemente pronto para decirlo. Dentro de algunos años tendremos más perspectiva, pero hablábamos con Aladino en la comida del orden liberal y él me decía, es que se me hace muy difícil pensar que ese orden liberal al que estamos tan en deuda y con el que estamos tan en deuda y que ha sido tan importante para todos nosotros se va a terminar. Y le decía, mira, es que ni siquiera está claro que hayamos vivido en algún momento realmente dentro de ese orden liberal, porque algunos analistas lo que piensan es que en 1990 termina la Guerra Fría y no entramos en un periodo liberal. Es verdad que en los años 90 se hablaba de la paz americana y se hablaba de, pues Fukuyama decía aquello que decían los neohegelianos. Los que seáis aficionados a la filosofía sabéis que Hegel hablaba en el siglo XIX del triunfo del Estado liberal, ¿no? Que era hacia donde en esa mitificación del Estado que practicaba Hegel, pues el sitio a donde todos los seres humanos querían llegar era ese Estado liberal, que era, por cierto, muy poco liberal, que era el modelo del Estado germánico en el siglo XIX. Bueno, pues los neohegelianos, encabezados por Fukuyama, decían en los 90 aquello de el fin de la historia, el triunfo del Estado liberal en Estados Unidos, en Occidente, y después a eso es a lo que van a llegar todos los demás. Pero realmente eso, que como modelo teórico pues tiene su interés, yo no estoy muy seguro de que en la práctica haya llegado a ocurrir. Y lo que dicen analistas como Frieden, que sacó un libro hace pocos años muy interesante sobre el liberalismo, es que realmente no existió ese modelo liberal, que el fin de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos lo que marca es una entrada en un periodo no liberal, sino neoliberal, en un modelo de globalización en el que lo que se produce es inmediatamente el consenso de Washington, los grandes cracks de deuda que todos recordáis muy bien, el tequilazo en México, los golpes financieros en Asia, la crisis en Corea, en otros estados, mientras se produce una reconversión brutal en los antiguos países comunistas, incluyendo estados como Rusia o Polonia. Entonces, de ahí pasamos, después de esos shocks, a un periodo de desregulación. Todos conocéis todo esto perfectamente. Mientras se producen los ataques contra las Torres Gemelas que llevan a exacerbar el modelo unilateralista de Estados Unidos, que también rompe con las instituciones liberales, es decir, en ese momento lo que Estados Unidos podía haber hecho es recurrir a la ONU,
pero en 2001 lo que decide es no recurrir a la ONU o intentar que la ONU siga más bien su criterio, cosa que no se produce. De manera que es cuestionable que haya existido alguna vez ese orden liberal, ¿eh? Es verdad que durante la Guerra Fría se plantea un modelo basado en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las instituciones de Bretton Woods. Todo ese modelo existió en algún momento, pero existió quizá como una alternativa al modelo soviético que realmente nunca tuvo una gran vigencia hasta que este modelo neoliberal ha ido siendo autodestruido de alguna manera, porque la crisis de 2008 es una crisis autoinducida precisamente por los excesos a los que llega ese modelo neoliberal. En cualquier caso, en esa transición estamos. Eso produce, como decís vosotros en vuestro manifiesto, una gran preocupación. Tenemos que reflexionar sobre las respuestas y eso es lo que trataremos de hacer, en cierto modo, esta tarde, modestamente, porque ya os digo, no esperéis tampoco grandes genialidades esta tarde. Pero bueno, empiezo por el primer punto, que es el significado de esta guerra. Y habréis leído muchas veces que la cesión de Crimea en los años 50, en el año 54, por parte de la Unión Soviética a Ucrania, y en fin, distintos puntos como origen remoto de esta crisis. Y sin embargo, a mí me parece que no solamente debemos mirar a qué ha ocurrido en las relaciones entre Rusia y Ucrania para llegar hasta aquí, sino que también deberíamos pensar de una manera algo más amplia. Tratemos de ponernos por un momento en los zapatos de Putin. ¿Por qué Putin toma una decisión como esta? Y el análisis que se hace frecuentemente es que Putin no es un hombre analizable según el modelo de rational choice, no es un hombre que tome decisiones racionales, sino que hay que pensar en él desde el punto de vista de una psicología compleja. Ahora, yo creo que si pensamos por un momento en qué hemos mostrado desde Occidente a partir de la crisis de 2008, si pensamos en la presidencia de Obama y sobre todo en la presidencia de Trump, si pensamos en el Brexit, por un momento quizá podamos entender de dónde viene Putin. Es decir, lo que Putin ha estado viendo a lo largo de los últimos años es que él interviene en Crimea y sí, Occidente levanta mucho la voz, pero no responde de manera contundente, y mientras tanto Occidente se dedica a practicar la autodestrucción. Trump ataca las instituciones, critica a la OTAN, denuncia los tratados de libre comercio, saca sus tropas de Oriente Medio, cosa que no solamente hay que atribuirle a Trump, también anteriormente Obama ya había empezado ese movimiento basando parte de su mensaje electoral en la salida de las tropas estadounidenses de Irak y de Afganistán. Estados Unidos estaba claramente en una onda de salida de un territorio estratégico para todo el mundo y que había sido fundamental para ellos a lo largo de los últimos 60 años. De manera que eso es lo que vio Putin. Vio que en Siria Estados Unidos no quería, en la presidencia de Obama y en la presidencia de Trump, jugar un papel determinante, y Rusia es la que decide ocupar ese espacio. Ve que no hay una voluntad de Estados Unidos de desempeñar un papel determinante en Libia y envía a sus mercenarios de Wagner a intervenir en Libia, como lo hace en Mali, como lo hace en otros escenarios. Y ve que no ocurre nada, ve que Estados Unidos sigue insistiendo en que ellos son la superpotencia, que ellos tienen que jugar ese papel en el mundo, pero en la práctica no ocurre nada. De manera que no pensemos solamente en Putin tomando esa decisión en términos
ucranianos. Pensemos en Putin tratando de leer ese mensaje de debilidad que recibe desde Occidente y que le hace pensar que Rusia, igual que ha ocupado un espacio que antes ocupaba Occidente en Siria o en Libia o en Mali o en otros escenarios, puede hacer lo mismo en un escenario como Ucrania. Y efectivamente, eso es lo que probablemente ha intentado hacer. Y podemos incluso ir algo más atrás y pensar, cuando se da la crisis de 2008, el mundo no acude a esas instituciones liberales que podían haber sido y que por mandato fundacional deberían haber sido las instituciones que ayudaran a gestionar esa crisis. Al fin y al cabo, las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crean precisamente para gestionar este tipo de crisis. Pero en 2008 ni estaban ni se les esperaba. ¿Por qué? Porque China ya era en 2008 el otro gran actor global. Y China no acepta la legitimidad de instituciones en las que ellos no tienen un peso determinante. Entonces, ¿a qué institución se acude en 2008? Al G20. El G20, que no es como el Consejo de Seguridad, una institución con 5 miembros permanentes, de los cuales 3 son occidentales. Y el cuarto, que es Rusia, es un europeo del que China no termina de fiarse. En cambio, en el G20 hay una división bastante sencilla de leer. Hay un G2 entre Estados Unidos y China, y después hay estados que más o menos se pueden mover en la órbita de Estados Unidos o en la órbita de China. Ese es el club al que se decide acudir en 2008 para resolver la crisis, y no la Organización de Naciones Unidas. Otro ejemplo más de que las instituciones liberales ya estaban bastante gripadas cuando llega la guerra de Ucrania. Podríamos detenernos, y si queréis podemos hacerlo luego en el coloquio, en otros ejemplos de cómo hemos ido debilitando las instituciones liberales, cómo hemos sustituido el papel de Naciones Unidas, por ejemplo, como una organización para promover acuerdos de paz y después enviar herramientas entre las que se podía incluir una fuerza de pacificación, no para pacificar un Estado en guerra. Ese nunca ha sido la filosofía liberal de Naciones Unidas, sino para apoyar un acuerdo de paz. Pero, si pensáis en las últimas guerras a partir de los años 90, nos hemos dedicado a no hacer la paz. Hemos demonizado al enemigo, lo hemos convertido en alguien con quien no se podía ni hablar. El mejor ejemplo son los talibanes. Y a partir de ahí hemos concebido un modelo en el cual, en vez de tratar de firmar un acuerdo de paz y apoyar ese acuerdo de paz, hemos decidido hacer operaciones de estabilización, lo cual ha sido un completo fracaso. Pero, de nuevo, hemos sido nosotros los que hemos puesto en cuestión el orden liberal. Pero bueno, no quiero alargarme con esa parte, porque también este conflicto obviamente tiene mucho que ver con las dinámicas de las relaciones entre Rusia y Ucrania, probablemente mucho más que la relación que pueda tener con los elementos que os acabo de mencionar. Y aquí escuchaba hace unos días a Javier Solana hablando de la crisis de 2004, quizá la recordáis, cuando se produce la Revolución Naranja, como el momento determinante para explicar lo que está ocurriendo en este momento. Y yo entiendo perfectamente a Javier Solana, porque él en ese momento tenía una responsabilidad como alto representante de la Unión Europea y vivió con intensidad aquellos días. A mí me acababan de nombrar secretario de Estado en 2004. También estuve en la Plaza Meidán con una bufanda naranja a unos cuantos grados bajo cero. Y recuerdo esa crisis con mucha intensidad, aquella crisis, como recordaréis algunos, en la que las elecciones que gana Yanukovych
son anuladas en noviembre de 2004 y en diciembre de 2004 se vuelven a celebrar unas elecciones que gana Yushchenko y que llevan a Yushchenko a la presidencia y a Yulia Tymoshenko a ser nombrada primera ministra de Ucrania. Es verdad que ese momento tuvo un enorme impacto en Putin, pero en mi opinión es la siguiente crisis la que realmente nos ayuda a entender lo que está ocurriendo en este momento. La siguiente crisis que fue la llamada Euromaidán. Maidán es la plaza central de Kiev, donde tuvo lugar la Revolución Naranja, y hay un segundo Maidán que es llamado Euromaidán porque la crisis tiene mucho que ver con la Unión Europea. Y es interesante porque realmente ahí se puede ver hasta qué punto la Unión Europea puede tener un papel decisivo en la solución de los problemas de Ucrania. La crisis Euromaidán tiene lugar a partir del momento en que Yanukovych, el prorruso que había sido apartado del poder en 2004, vuelve después a ganar unas elecciones y en ese momento se plantea el dilema de si Ucrania debe o no acercarse a la Unión Europea, firmar un acuerdo de asociación y entrar muy claramente en una vía de acceso futuro a la Unión Europea. Esto es un tema que para Putin y para Rusia se convierte casi en una amenaza y a partir de ese momento, recordaréis, Yanukovych huye de Ucrania, aparece en Rusia y denuncia un golpe de Estado. Putin le presta oídos a esta teoría y es el momento en el que Putin lanza el ataque sobre Crimea. Y lo hace porque sabe perfectamente que Crimea es un territorio distinto al resto de Ucrania. No es el Donbass, no son las regiones del este de Ucrania, es un territorio muy particular porque la mayoría de su población es claramente rusa. No porque lo fuera de manera natural, sino porque los tártaros, es decir, las personas de origen turco que habían ocupado la península de Crimea tradicionalmente en toda la época en que perteneció al Imperio Otomano hasta mediados del siglo XIX, habían sido expulsados en la época soviética de Crimea, de manera que quedara una población esencialmente rusa, con una pequeña minoría no muy importante de ucranianos. Putin sabía muy bien lo que hacía porque sabía que en un ataque a Crimea y Sebastopol, porque sabéis que Crimea es una península que tiene una ciudad autónoma que es Sebastopol, donde se encuentra la base de la flota rusa del Mar Negro, y la península de Crimea, en donde se produce esta situación demográfica que os estaba describiendo. Y es ahí donde Putin sabe que Occidente tendrá una reacción muy airada, pero finalmente no intervendrá porque sabe perfectamente que es cuestionable, si queréis, desde un punto de vista histórico, o al menos se puede plantear la duda de hasta qué punto es legítimo o no que en los años 50, dentro de una perspectiva soviética en la que no se podía imaginar el fin de la Unión Soviética, se cediera ese territorio a Ucrania, porque Rusia no tenía acceso por tierra a Crimea y por tanto tenía sentido que lo tuviera Ucrania, y que Occidente sabía perfectamente que la mayoría de la población de Crimea, en distintas ocasiones, referéndums más o menos legítimos, en distintas ocasiones había manifestado muy claramente su voluntad de asociarse con Rusia y no con Ucrania. Por tanto, eligió bien y acertó. No hubo una reacción más allá de declaraciones fuertes, de decir claramente que ni Estados Unidos ni la Unión Europea iban a aceptar la ocupación de Crimea en 2014-2015. Y eso también se une a todos esos mensajes de debilidad que Putin percibía desde Occidente para hacerle pensar que podía plantearse
algo más, una operación más ambiciosa. Y esto es lo que ha hecho ahora, ha esperado simplemente a que pase la pandemia, probablemente lo hubiera hecho antes, quizás porque tenía en mente una etapa ya final de su mandato como presidente de Rusia, quizá porque quería pasar a la historia, quizá porque, como dicen algunos, está enfermo, está gravemente enfermo y quiere dejar esto resuelto antes de marcharse. El caso es que es obvio que más allá de todo ese clima internacional que os describía anteriormente, hay una dinámica ruso-ucraniana muy fuerte para comprender lo que está ocurriendo en este momento. En mi opinión, es un conflicto que no va a terminar de una manera clara, es un conflicto que se va a alargar en el tiempo. Hoy por hoy ni es fácil que los rusos se den por vencidos, ni es fácil que los ucranianos renuncien a parte de su territorio, por tanto van a seguir en la lucha. Ucrania va a seguir recibiendo apoyo de Estados Unidos y de los países europeos, tecnológicamente va a seguir subiendo su nivel mientras Rusia lo baja, porque los apoyos rusos son Irán, Corea del Norte, son estados que no pueden competir tecnológicamente con los países occidentales, hasta que las dos sociedades, cosa que puede ocurrir en 1 año, en 2 años, terminen cansadas de este conflicto y sus líderes sientan que ha llegado el momento de parar, y a partir de ahí se podrán sentar y negociar. No es que no estén negociando en este momento. Como hablábamos en la comida, están hablando a diario y están llegando a pequeños acuerdos a diario. Hace muy pocos días fue el último intercambio de prisioneros y ahí, como os comentaré enseguida, Turquía está desempeñando un papel muy importante como punto de encuentro y como mediador entre ambos. En definitiva, si pensamos en este conflicto, ¿cómo lo podemos categorizar? ¿Cómo podemos insertarlo en el actual orden global? Para mí la respuesta es que este es el último conflicto de la anterior Guerra Fría. No estamos ante un conflicto nuevo, no estamos ante uno de los conflictos que han caracterizado la transición. Desde el momento en que comienza esta transición, si nos situamos con la caída del muro de Berlín, el modelo de guerra ha sido un modelo de guerra distinto, ha sido una guerra fundamentalmente con actores no estatales. Si nos situamos, por ejemplo, en el escenario de Libia, donde son milicias contra milicias con apoyos internacionales, pero en un Estado que se hundió en 2011, ese es el modelo, lo hemos visto reproducido en infinidad de escenarios a lo largo del mundo. Era el modelo que se vio en la ex Yugoslavia. Son esos conflictos donde no se sabe muy bien dónde terminan las milicias, dónde empiezan los grupos terroristas, dónde continúan los grupos mafiosos, dónde empiezan los intereses militares y terminan los intereses económicos. Ese ha sido el modelo de guerra de la transición. Y seguimos viendo ese modelo de guerra en la República Democrática del Congo, en Yemen, Libia, etc. Pero no es el modelo de guerra entre dos estados como son Rusia y Ucrania. Por tanto, para mí es un tremendo error de cálculo de Putin, que pensó que Occidente ya no iba a ser capaz, ya no iba a tener la fuerza y la energía para reaccionar, sin darse cuenta que al mismo tiempo él ya no era, Rusia ya no es la Unión Soviética. Rusia ya no tiene el potencial tampoco de mantener una guerra como esta. Por tanto, lo que nos muestra es que el orden anterior está acabando. Y está acabando muy rápido. Probablemente la crisis de 2008, probablemente la pandemia están acelerando este proceso y lo que sabemos es que va a comenzar algo nuevo. Vamos a pasar al segundo punto, porque también es interesante para entender qué está ocurriendo y por qué se está acelerando todo. La periferia europea. Pensemos por un momento en la primera reacción de Estados Unidos y de los países europeos cuando piden reiteradamente que se vote en Naciones Unidas y que los estados aliados de la Unión Europea, tradicionalmente asociados a la Unión Europea, incluyendo, por ejemplo, los latinoamericanos, africanos, etcétera,
se manifestaran en apoyo de Estados Unidos y Europa y de Ucrania en la guerra. ¿Y cuál fue la sorpresa de los países occidentales al ver que las posiciones de estos estados tradicionalmente aliados no fueron particularmente entusiastas? A los occidentales nos resulta muy difícil comprender que estos países tengan posturas tibias, se manifiesten con una cierta neutralidad, exijan una respuesta diplomática y no una respuesta militar a este conflicto. Estábamos acostumbrados a llamar por teléfono y casi decirles lo que tenían que decir. Y esto ha sido un shock para los europeos y para los norteamericanos. Fijémonos solo en dos países, Turquía por una parte y Arabia Saudí por otra. Turquía, Estado miembro de la OTAN, Estado que en los últimos años hemos acusado de seguir, de mantener una deriva islamista. Hemos criticado mucho a Erdogan por leyes que recuperan peso para la religión en una sociedad como es la turca, que había avanzado mucho hacia el laicismo. Leyes que consideramos que reducen el papel de la mujer en la sociedad. Y Erdogan, cuando surge esta crisis, este conflicto, asume muy claramente un papel de mediador, completamente autónomo del de la Unión Europea y bastante desligado de lo que está haciendo la OTAN. No se aleja de la OTAN por completo porque pone sus condiciones para que Suecia y Finlandia se incorporen a la OTAN, es decir, juega sus cartas, como lo ha hecho en los últimos años, dentro de la OTAN, pero al mismo tiempo juega fuera de la OTAN como un actor al que no le importa ir más allá del perímetro de funcionamiento de la OTAN. La OTAN está claramente alineada con Ucrania, de hecho ha sido un actor que ha tenido también su papel en todo este proceso, mientras que Turquía asume un papel distinto, sin dejar de vender armas a Ucrania, porque los drones más eficaces que está utilizando Ucrania son turcos, pero es el punto de encuentro, es un Estado que ha sabido encontrar un espacio autónomo. Y de nuevo esto en un primer momento produjo un levantamiento de cejas incómodo en algunas capitales occidentales. ¿Pero qué están haciendo los turcos? ¿Pero por qué no hacen lo que tienen que hacer, que es lo que nosotros queremos que hagan? Y no lo hace porque Turquía ya no está en la Guerra Fría anterior. Turquía ya no es ese Estado que era el último miembro de la OTAN, el que se encontraba ya pegado al espacio soviético donde se podían desplegar misiles, manejado por un régimen militar que seguía consignas marcadas por la OTAN. Turquía es otro Estado completamente distinto. Y lo mismo ocurre en Arabia Saudí. Arabia Saudí ya no es el régimen wahabí manejado por la familia Saud a la que se podía llegar desde Estados Unidos y ponerle los deberes, explicar muy bien de lo que se trataba, porque la propia supervivencia de la familia Saud dependía de la presencia de bases de Estados Unidos en el territorio saudí. Arabia Saudí sabe muy bien hoy día que Estados Unidos ya no es esa potencia, ya no tiene la capacidad de mantener esa cantidad de tropas en Oriente Próximo y en el Golfo. Y mientras tanto, los rusos han sabido jugar muy bien sus cartas con los saudíes. ¿Qué le han dicho los rusos a Arabia Saudí? Han dicho: vosotros tenéis un problema en Yemen y Occidente no os está apoyando. Y no os está apoyando porque para Occidente el discurso de los derechos humanos es más importante que el discurso de vuestra seguridad. Pero hay paralelismos entre Ucrania y Yemen, porque lo que ocurre en Ucrania es que Rusia no quiere que la OTAN despliegue misiles y otro tipo de armas en la frontera de Ucrania con Rusia, de manera que una frontera que era segura se convierta en una frontera insegura. Y eso es exactamente lo que ocurre en Yemen, donde
Arabia Saudí se enfrenta a la posibilidad de que Irán despliegue misiles en la frontera y convierta esa frontera en una frontera insegura. Por tanto, los intereses de Rusia y los intereses de Arabia Saudí están alineados como doctrina de seguridad. Eso es algo que hay que reconocer que la diplomacia rusa ha sabido hacer muy bien. Pero no es el único elemento, porque hay otro elemento que también la diplomacia rusa ha jugado bien, y es el decirle a Arabia Saudí: a vosotros os interesa exactamente lo mismo que a nosotros en esta crisis, que es que la vieja energía del siglo XX, esa que todo el mundo decía que estaba terminada, el petróleo y el gas, siga siendo un activo estratégico. Porque ni vosotros, saudíes, ni nosotros, rusos, tenemos grandes centrales eólicas o solares, no somos líderes en energías renovables, no somos líderes en la producción de hidrógeno. China sí lo es. Pero nosotros somos viejas glorias. Teníamos nuestra importancia de la Guerra Fría del siglo XX, pero todo el mundo lleva años anunciando que estamos terminados. Y sin embargo no es así. Esta crisis de Ucrania demuestra que Rusia puede jugar con la energía como un activo estratégico. Y le están diciendo a Arabia Saudí que a ellos lo que les interesa, como miembros de la OPEP, es precisamente utilizar la energía como un activo estratégico. De manera que, aunque Arabia Saudí haya votado las dos resoluciones que Occidente puso sobre la mesa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, criticando la invasión rusa y posteriormente exigiendo que se respetara la vida de los civiles y criticando los ataques de los rusos en marzo y abril de este año, sin embargo, su papel posterior ha sido mucho más tibio. Y de nuevo, cabe preguntarse, como en el caso de Turquía, ¿por qué nos está ocurriendo esto? ¿Por qué Occidente no tiene la capacidad de tener esa adhesión inquebrantable que había tenido tradicionalmente de esos aliados tradicionales? Y la respuesta me temo que es la misma. Os tengo que decir, igual que os decía cuando analizábamos el primer punto en la relación entre Rusia y Ucrania, que de nuevo estamos ante señales muy evidentes de que el orden anterior ya ha terminado. Si Arabia Saudí o Turquía y otros países africanos, latinoamericanos, han adoptado esa posición, es porque ya han descontado que los países occidentales no somos lo que éramos. Paso al tercer punto. Si no somos lo que éramos en el siglo XX, ¿qué somos? ¿Qué vamos a ser? ¿Qué va a ocurrir con el nuevo orden global? Bueno, el futuro, lo decía anteriormente Aladino, es difícil de adivinar. Yo no voy a venir aquí como si tuviera una bola mágica de cristal en la que poder hacer grandes vaticinios. Pero bueno, sabemos bien que va a ser una guerra fría entre China y Estados Unidos. Sabemos que China se está preparando muy rápido para esa guerra fría. Hemos visto en el último congreso del Partido Comunista Chino, hace apenas unos días, a Xi Jinping asumir un poder que nunca ha tenido ningún secretario general del Partido Comunista Chino. Hemos visto a China perder los muy pocos, muy escasos contrapesos a ese poder tan omnímodo que tiene el Partido Comunista. El poder más claro en ese sentido era Hong Kong, un espacio verdaderamente democrático, un espacio de pensamiento alternativo que se oponía al dominio del Partido Comunista Chino. Y como alguien que ha viajado a Hong Kong, que ha tenido contacto con importantes políticos de Hong Kong, os puedo asegurar que no reconozco a Hong Kong hoy día. Es una ciudad-estado que está integrada en este momento plenamente en China, que ya no ejerce ese poder, ese contrapoder tan importante
Todos pensábamos que iba a ser un modelo para otras regiones económicamente más desarrolladas de China, pero no lo está siendo. Y probablemente ya no lo va a ser. Probablemente Hong Kong ha perdido la capacidad de serlo. Taiwán, exactamente igual. Frente a toda la retórica sobre Taiwán, Taiwán es un estado ya muy integrado dentro de China, al menos económicamente, políticamente todavía no, pero yo no creo que los chinos tengan que recurrir o pensar a algún tipo de ataque militar o hacer paralelismos entre Ucrania y Taiwán. No creo que vaya a ocurrir, francamente. Yo creo que Taiwán todavía no es una fruta madura, pero se acerca a esa situación en la que será una fruta madura fácil para China. En este momento, si miráis las estadísticas de viaje, por ejemplo, entre Taiwán y China, os sorprenderéis, porque la retórica es de una enemistad total, pero lo que se ve en la práctica es muchísimo contacto, muchísimo intercambio, muchísima inversión, muchísimos proyectos económicos conjuntos. Y por tanto, Taiwán tampoco es ese contrapeso que podía haber sido y que fue, de hecho, en el pasado. Tampoco se nota en la sociedad china una capacidad de respuesta. No podemos imaginar un nuevo Tiananmen en el país, porque China, y esto Enrique Goñi lo conoce muy bien, está desarrollando unas capacidades tecnológicas de control de su población verdaderamente aterradoras. Y hoy el control que tiene el gobierno chino sobre su población es muchísimo mayor que el que nunca tuvo en la década de los 80 o los 90. Esa es la China que entra en esta Guerra Fría. Y podemos imaginar, dentro de esa dinámica entre Estados Unidos y China que nos va a acompañar en los próximos 30, 40 años, podemos imaginar distintos escenarios. Situémonos en dos posibles extremos. Uno es el de la cooperación total y otro es el de la crisis total. Esos son los dos extremos. Probablemente no se llegue de manera absoluta a ninguno de los dos. El de la cooperación total implicaría que Estados Unidos y China acordaran nuevas instituciones internacionales. China, como os decía, no está a gusto en el Consejo de Seguridad, donde sí juega su papel, utiliza su peso, pero siente que es un grupo que refleja realidades del pasado de la Segunda Guerra Mundial en las que China no tuvo un peso determinante y, por tanto, China quiere una nueva organización internacional. ¿Puede acordar eso con Estados Unidos? ¿Puede acordar nuevas instituciones financieras? ¿Puede acordar instituciones que regulen el comercio internacional? Es difícil decirlo, pero la respuesta no es tanto una cuestión de voluntad, que probablemente la tengan, sino de cuáles van a ser los liderazgos dentro de ambos países. Y sobre todo en este caso quiero referirme a Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene un presidente tipo Donald Trump, si tiene una sociedad dividida, polarizada, donde dos modelos son incapaces de convivir, si vivimos situaciones de deterioro institucional como las que vimos en las últimas semanas de la presidencia de Donald Trump, difícilmente podemos imaginar a Estados Unidos desempeñando ese papel de responsabilidad internacional y tratando de llegar a acuerdos con China. Si China se enfrenta a ese modelo de Estados Unidos y pierde gradualmente cuotas de comercio internacional, va endureciendo su discurso, va alejándose del actual modelo de producción económica que busca mercados en el exterior y se va encerrando en un grupo de países afines y liberales, es decir, países que sean bien dictaduras o bien semidictaduras, países que entren dentro de ese proyecto que se llama la nueva ruta de la seda, y asistimos a un mundo completamente polarizado, va a ser muy difícil que vayamos a ese modelo de cooperación con nuevas instituciones multilaterales y nos iremos más bien acercando al otro modelo, al modelo de crisis total.
Aquí hay un tercer actor, que es la Unión Europea. La Unión Europea puede también jugar un papel importante en ese escenario o no hacerlo. Desde luego, esta Unión Europea, en la que Boris Johnson se lleva al Reino Unido de la Unión Europea, en el que los propios europeos, con partidos de extrema derecha, de extrema izquierda, me da igual, cuestionan a diario el modelo de la Unión Europea. ¿Es esa Europa la que va a ser capaz de ser un árbitro eficaz en un futuro inmediato en esa guerra fría entre China y Estados Unidos? Creo que estamos todos de acuerdo en que no puede ser. Así que está en nuestras manos, está en manos de los ciudadanos europeos y de los políticos europeos el ser un actor que pueda mediar eficazmente e influir eficazmente a China y a Estados Unidos para que vayan más hacia ese modelo de cooperación en un nuevo multilateralismo que hacia el modelo de la crisis permanente. Es verdad que habrá otros actores, hay que pensar qué papel va a desempeñar Rusia, que todavía tendrá algo que decir en las próximas décadas, aunque cada vez parece que menos, y luego hay un mundo emergente muy interesante en América Latina, en África, en otros países asiáticos que van a tener mucho que decir. Por el momento, lo que parece anunciarse es que alrededor de China, Estados Unidos está desarrollando ya una relación privilegiada con países como Australia, países como Corea, como Japón, con los que ya la tenía, obviamente, países como la India, que aunque ahora está en una actitud algo más tibia, pero tradicionalmente ha tenido intereses antichinos, porque tiene unas zonas de conflicto, como sabéis, en las fronteras que producen fricción y a veces incluso enfrentamientos militares, y por tanto India es muy cuidadosa en esa relación y más bien parece que tiende a ser un aliado como una gran democracia, todavía muy imperfecta, pero como una gran democracia que pueda finalmente formar parte de ese círculo en el que Estados Unidos pretende encerrar a China y que, en mi opinión, no augura nada bueno. Pero, en fin, esas son algunas claves del mundo en el que vamos a entrar. Y cuarto punto, y con este voy a terminar, perdonad si me estoy extendiendo mucho, ¿cómo afecta todo esto a España? Y vamos a pensar juntos en 3 o 4 puntos y los dejamos ahí, si os parece, ya para que, si os interesa, los comentemos en el coloquio. En primer lugar, afectan a España, la crisis afecta a España seriamente por la cuestión de las interconexiones energéticas. Estáis oyendo a diario hablar de este tema, el MidCat, el Barmar o Marbar, en fin. La cuestión de fondo no es tanto, desde el punto de vista estratégico, nuestra interconexión con Europa, que es un tema que tarde o temprano vamos a tener que resolver, y que, bueno, ahora ha vuelto a la actualidad por esta crisis que es muy coyuntural, pero es muy probable que dentro de 2 o 3 años dejemos de hablar de este tema, porque tengo la impresión de que la guerra va a terminar antes de que siquiera empiece a construirse seriamente algún tipo de interconexión entre España y el resto del continente europeo. Estas son inversiones muy caras que tienen que tener una proyección económica y financiera que tenga sentido, y la proyección que están haciendo los grandes actores económicos es que probablemente a medio plazo va a perder mucha fuerza el consumo de gas y petróleo, de energías fósiles en el continente europeo, precisamente por lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. Por tanto, si de lo que se trata es de reducir la dependencia, ¿quién va a financiar y cómo va a financiar esa infraestructura y qué sentido económico va a tener? Además de los problemas que plantea Francia, etc.
Pero no es tanto ese el impacto en el ámbito español al que quería referirme, como la posición que tiene España como un actor situado estratégicamente junto al continente africano para poder ser un potencial receptor de energía y distribuidor de energía en Europa, que no tiene por qué ser una energía que se envía por tubo. Ya tenemos una capacidad de regasificación y de licuación de gas muy notable, que también podemos utilizar con el resto de los europeos. Pero España puede recibir gas, lo recibe de hecho a través de dos gasoductos, como sabéis, con Argelia. Uno de ellos no está funcionando en este momento, que es el que viene, el Euromed, el que viene a través de Marruecos, el primero de los gasoductos que se construyó. El segundo sí está funcionando y de hecho se ha aumentado su capacidad. Pero mientras tanto, España podría recibir gas de otros suministradores africanos. Se ha hablado en alguna ocasión de la posibilidad de traer gas desde Nigeria. Es un proyecto que puede tener mucho interés desde el punto de vista ya no solo estratégico europeo, de duplicar las alternativas africanas y no depender exclusivamente de Argelia, pero además puede tener una dimensión muy interesante desde el punto de vista de desarrollo. Ya existe un gasoducto que une a Nigeria con Ghana y lo que habría que hacer es extender ese gasoducto a través de países que necesitan esa energía para desarrollarse, a partir de Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Sierra Leona, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Senegal, Gambia, Mauritania. Todos estos países se verían beneficiados por la construcción de ese gasoducto y todos ellos tendrían interés y podrían obtener financiación porque sería un proyecto muy claro de desarrollo hasta llegar a la costa europea. No es una cuestión tan sencilla porque ahí existe un obstáculo legal que se llama el Sáhara Occidental. No, como podéis imaginar, hoy día no se vislumbra una solución jurídica muy clara para pensar cómo podría una instalación como esta atravesar ese territorio de manera legal, de manera que sea legalmente aceptable para la justicia europea. Pero es, en todo caso, un proyecto que podría tener su interés. Hay otras alternativas. Senegal y Mauritania están desarrollando en este momento un proyecto importante de gas. También pueden ofrecer gas que podría ir a las Islas Canarias o podría venir a la península ibérica. Es decir, para España, desde el punto de vista de las interconexiones energéticas, hay otros mundos, hay otras dimensiones que habría que jugar y habría que pensar desde un punto de vista estratégico. Ese es el primer aspecto del que os quería hablar. El segundo es el que tiene que ver con el impacto que todo esto puede tener en los países del norte de África más cercanos a España. Ese es nuestro interés prioritario en este momento. Cuando hablamos de política exterior tenemos que pensar siempre en términos de intereses y nuestro interés está ahí. Ahí es donde se pueden producir amenazas ontológicas, amenazas que pongan realmente en cuestión la seguridad de nuestro país. Y si pensamos en cómo se ha producido la inestabilidad en esa región en los últimos años, tendríamos que remontarnos a 1978, a lo que se llamó la revuelta del pan en Argelia, que trajo el primer intento de unas elecciones democráticas en 1991 y después el golpe de Estado y la guerra civil en Argelia, como sabéis, fue dramática, trágica, 300.000 muertos, escenas de una violencia que todavía hace unos días habréis leído todos la historia de esta argelina que ha matado a una niña en París y que recordaba, dentro de la demencia probablemente que la llevó a cometer ese acto, cómo de pequeña había asistido en una de las ciudades de los pueblos argelinos de las montañas a una de estas escenas de terrible violencia donde llegaban las milicias y degollaban a mujeres, niños, ancianos, etc. Es decir, que todavía hoy se viven las consecuencias de aquella guerra 1992-1995, pero después hemos vivido otras revueltas del pan, porque la primavera árabe no es más que una respuesta en forma de revolución en fundamentalmente Túnez y Egipto a la subida de los precios de los cereales. ¿Y qué está ocurriendo en este momento? Lo que está ocurriendo es que los dos grandes suministradores de grano del norte de África
que son Ucrania y Rusia, no están en condiciones de ofrecer el grano a estos países. Algunos de ellos, los más privilegiados, sobre todo los países del Golfo, no tienen ningún problema en sustituir el suministro de grano de estos países por, digamos, por ejemplo, el suministro de grano de Canadá. Aunque sea mucho más caro, no tienen ningún problema en pagarlo, entre otras cosas porque el precio del petróleo se está multiplicando. Pero no le ocurre lo mismo a países como Egipto, 100 millones de habitantes, o a países como Marruecos, donde no es tan fácil sustituir a un suministrador por otro. Tenemos que vigilar muy de cerca qué está pasando en estos países, porque la inestabilidad de estos países tan cercanos a España es nuestra inestabilidad. Por tanto, os dejo ahí ese segundo punto de impacto en la política exterior y el entorno español. La tercera reflexión tiene que ver con el terrorismo en el Sahel. Sabéis que Rusia en los últimos años ha sido un actor muy activo en el Sahel, a través precisamente de esos mercenarios del grupo Wagner, que ahora está trasladando masivamente a Ucrania, como está trasladando también a muyahidines, a guerrilleros que actúan en estos países árabes, fundamentalmente en Siria. Otro signo de debilidad también de la Rusia de Putin. Y eso quiere decir que si se produce la salida de Rusia del Sahel al tiempo que se está produciendo la salida de Francia, que era el otro gran actor que estaba tratando de estabilizar la situación en el Sahel, vamos a tener que estar muy atentos a cómo impacta eso en la seguridad en España. Porque obviamente va a tener un impacto, obviamente los grupos yihadistas que operan en el corazón del desierto del Sáhara, en el Sahel, que son Al-Qaeda, que son el Estado Islámico, que son Boko Haram y Shebab, el grupo somalí, van a tener más facilidad de acceso, más libertad de movimientos y por tanto es algo que debe preocuparnos y a lo que tenemos que estar muy atentos. Y por último, lo menciono brevemente, no es algo que nos tenga que preocupar de inmediato, pero es algo que nos tiene que ocupar de inmediato, es la posible proliferación nuclear. Yo tengo para mí que todo este despliegue de misiles, de armamento iraní, de independencia de criterio saudí, va a producir más pronto que tarde una posibilidad de proliferación nuclear en esa zona. Ahora mismo, como sabéis, armas nucleares en Oriente Medio solo hay en Israel. Irán quiere conseguirlas, es algo que hemos estado negociando durante mucho tiempo y que ahora se vuelve a negociar, intentar que Irán no desarrolle armas nucleares, pero la sensación es que esto es más que nada una guerra contra el tiempo, que tarde o temprano se va a perder. No sé qué va a ocurrir, no sé si vamos a ser capaces de renovar un acuerdo nuclear con Irán, pero si no lo hacemos, lo siguiente que va a ocurrir es que Arabia Saudí va a desarrollar armas nucleares. Si las desarrolla Arabia Saudí, las va a desarrollar Egipto. Si las desarrolla Egipto, las va a desarrollar Argelia. Y si las desarrolla Argelia, las va a desarrollar Marruecos. Por tanto, nos podíamos encontrar en un horizonte de 10 o 15 años con una posible proliferación nuclear en toda la costa norte de África y en Oriente Próximo, lo cual, no hace falta que os lo diga, sería altamente preocupante para España. Pero bueno, lo dejo ahí. Por tanto, esos serían para mí los 4 aspectos más importantes en lo que se refiere a la política exterior española, a nuestros intereses más directos, a los que tendríamos que estar mirando de manera prioritaria. A mí me gusta mucho oír a nuestros grandes nombres internacionales cuando hacen análisis de la crisis ucraniana, pero a veces echo de menos algo de más atención a nuestros intereses directos, porque nuestros intereses directos no son los mismos que los que tienen otros países occidentales y que son los que aparecen en los grandes medios de comunicación occidentales. Debemos pensar más en esta crisis en los términos de lo que puede afectarnos más de manera inmediata y en las próximas décadas. Bueno, pues esos son los 4 puntos de los que os quería hablar hoy para tratar de situar este conflicto dentro del orden global que está terminando y del nuevo que podría empezar.
Termino como empecé, haciendo una referencia a vuestro manifiesto. Vuestro manifiesto, después de hablar del cambio, habla de que hay que mantener los valores de igualdad, de libertad, de fraternidad, de preocupación por el medio ambiente. Y la verdad es que eso es a lo que tendríamos que estar prestando atención en la comunidad internacional. Mientras todos estos conflictos que tienen que ver con fronteras, muchas veces con aspectos que creamos, preocupaciones que creamos nosotros mismos, hay grandes cuestiones ahí fuera que sí que están mermando nuestra capacidad de supervivencia como seres humanos. Uno es el cambio climático. A mí me ha encantado aterrizar hoy en Pamplona. He venido con un abrigo y darme cuenta de que hacía el mismo tiempo que en mi ciudad, en Málaga, donde estuve hace unos días. Pero esto es una locura. Y esto es realmente una amenaza para todos. No tendríamos que estar ahora hablando y dedicando tiempo a la futura guerra fría entre China y Estados Unidos, sino cómo evitar que la temperatura en la Tierra suba más de 2,5 grados, con la consiguiente cantidad de desastres naturales que se pueden producir. Esa es la verdadera amenaza. La otra es la desigualdad, también la mencionáis en vuestro manifiesto, y es el mundo al que vamos, un mundo en el que parece que esos valores básicos de preocupación de unos por otros, de sociedades más solidarias, se están perdiendo. Por lo tanto, me gustaría terminar con esa referencia. Por mucho que reflexionemos sobre el orden global, sobre las transiciones, no olvidemos cuáles son los verdaderos problemas que tiene la humanidad y pensemos que, en la medida de lo posible, instituciones como esta, que se dedican a crear ciudadanía, a promover ciudadanía, tienen una posición extraordinaria para seguir reflexionando sobre esos verdaderos problemas. Perdonadme por la extensión y muchas gracias. Realmente magnífico, ¿no? Asistir a un encuentro en el que Bernardino nos ha achicado el mapa mundi, ¿no? Y nos ha colocado nos ha actualizado las claves para entender mejor lo que está pasando y a dónde se puede encaminar el nuevo orden internacional. Y a mí me ha parecido especialmente trascendente e importante situar a nuestro país en esta situación y en el posible nuevo contexto, dibujando las amenazas que podemos tener en el medio plazo, ¿no? Porque, claro, hablar de 10, 15 años, este panorama que has definido al final de la posible proliferación de armas nucleares en todo el norte de África y el Oriente Próximo, 10 o 15 años es un suspiro. Esto probablemente, Dios lo quiera, muchos de los que estamos aquí lo vamos a ver, ¿no? Pero seguro que nuestros nietos, hijos y nietos lo verán. Dicho esto, ha estado antes que tú, estuvo hace una temporada aquí Josep Piqué, y su encuentro, su ponencia y la tuya, creo que nos dan buenas claves para tener mejor información y, por tanto, mejor visión de esta situación. Como siempre, tenemos un rato para hablar. Venga, Enrique. Mira, yo te voy a hacer varias preguntas que son varios ítems. Uno, por supuesto, Marruecos. O sea, que nos expliques el cambio de posición española en relación con Marruecos. Dos, una alusión al Tratado de Budapest. Antes del Tratado de Budapest del 94, Ucrania era la tercera potencia nuclear. Se desarma. Entrega casi 4.000 ojivas nucleares, ¿no? Eso aparte del concepto de duda moral, etc. Yo no sé si eso está muertísimo, si hay un vínculo de la posición occidental, es decir, oye, aquí estamos Inglaterra, Estados Unidos, estamos aquí, porque estamos vinculados al tratado, no lo sé, ahí me pierdo. Tercera, Israel. Oye, ¿qué papel está jugando Israel en todo este tinglao? O sea, me refiero fundamentalmente al desorden mundial de la guerra, ¿no? Porque, bueno, tibio, entrante, o sea, remiso al principio. Bueno, tú nos lo aclaras.
4, Lula. Lula, Brasil. ¿Qué va a hacer en relación con todo esto? Quinto, tú has dicho, me ha parecido entender, ¿Putin está claramente enfermo? Bueno, pues a ver si nos explicas un pelín esto, ¿no? Y fíjate, y seis, que ya dices, bueno, aquí viene Enrique honesto, el misterio de Kamala Harris. O sea, Kamala Harris es un cero a la izquierda y no la vamos a ver en el nuevo orden mundial, o Kamala Harris es, en fin, la protegida y está ahí, ¿eh? O sea, ¿qué va a pasar ahí, no? Porque hasta ahora vemos dos señores que entre los dos suman 180 años casi, ¿no? Da la impresión, ¿no? Bien, lo dejo por ahí. Gracias, Bernardino. Muchas gracias. Bueno, a ver, Marruecos... bueno, un gobierno lo que tiene que hacer siempre es poner en el centro de su actuación internacional, lo hemos dicho esta tarde varias veces, sus intereses. Cuando estás trabajando en política exterior, y es algo que yo he hecho durante 8 años, porque no solamente la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, la Secretaría General de Presidencia en mi época se creó, quizás recordéis la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se le criticó por no tener la llegada internacional que podían haber tenido González o Aznar, y en la segunda legislatura lo que hace él es transformar el equipo de Moncloa para tener precisamente más pegada internacional, y eso es lo que se me encomienda en el segundo mandato. Entonces, siempre que estás ahí en esa situación, lo primero que tienes que pensar es, oye, ¿cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que como España necesitamos y tenemos que hacer? Entonces, yo creo que en el caso de la actual crisis nos ha faltado tal vez un poco de luces largas. Tradicionalmente la posición española en el Magreb ha sido la de no tomar partido entre Argelia y Marruecos, equilibrar una relación que es estratégicamente muy importante. Os recuerdo que Marruecos es, no hace falta que lo diga, el actor más importante en la política exterior española. No hay un país con el que se nos pueda complicar más la vida que con Marruecos. Y Argelia es el principal, ha sido hasta ahora, ya no lo es, el principal suministrador energético desde los años 90, incluso antes, desde los años 80, en que Alfonso Guerra empezó a viajar a Argel y empezaron a desarrollarse esas relaciones muy intensas entre España y Argelia, y se desarrollaron esos acuerdos energéticos que llevaron a la construcción del Euromed en 1995 y después del segundo gasoducto en 2004. Entonces, necesitábamos mantener ese equilibrio, jugábamos junto a los franceses en un terreno inestable, pero nos manteníamos sólidamente. A veces había tensiones, las hubo con el Perejil en 2002, las hemos tenido en otros momentos, pero en general los presidentes españoles casi siempre mantenían esa idea de que el primer viaje que había que hacer al exterior era Marruecos y el segundo o el tercero Argelia, ¿no? Bueno, pues esto lo hemos perdido por una situación muy coyuntural, que es la decisión del gobierno de recibir al líder del Frente Polisario sin buscar algún tipo de conexión con Marruecos, explícita, implícita, generando una situación de profunda desconfianza de Marruecos hacia España, y corrigiendo esa situación con un bandazo
en un sentido totalmente opuesto, que, ojo, yo no voy a decir aquí que sea correcto o incorrecto. Nosotros nos debemos, obviamente, como país multilateralista y país que cree en el derecho internacional, a lo que dicen las resoluciones de la ONU, y en ese sentido la orientación que se ha ido dando en Naciones Unidas a la solución del problema del Sáhara es la que es. Eso tampoco se ha cuestionado, o sea, que el Gobierno haya hecho una declaración política opinando que la propuesta de Marruecos es la mejor, no significa que se haya apartado jurídicamente o legalmente de la posición de las Naciones Unidas, entre otras cosas, porque no lo puede hacer, ¿eh? Entonces, bueno, los intereses de España en este caso son bastante más complejos de lo que cabe pensar. Porque tú piensas, Enrique, por un momento, hemos hecho este ejercicio ya hoy en el mapa africano. Piensa en la parte norte de África, en ese punto de fractura del África árabe y el África subsahariana. Empiezas en Somalia, sigues por Sudán y en concreto Darfur, toda la región del sur de Sudán, pasas por la República Centroafricana, Chad, Níger, Mali, Burkina Faso, Mauritania. Toda esa línea es donde están combatiendo en este momento Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ACMI, la representación de Al-Qaeda en esta zona, el Estado Islámico, que llegó a tener una república semi-independiente con 6.000 hombres en el corazón de Libia, Boko Haram, que opera fundamentalmente en el norte de Nigeria, en Chad y en los países más bien de la zona central del Sáhara, y Shebab, que opera entre Somalia y la zona central. Entonces, estos 4 grupos terroristas ahora mismo campan a sus anchas en todos los países del Magreb. Mientras estamos hablando aquí esta tarde, Burkina Faso podría en cualquier momento caer en manos de estos grupos, un Estado africano completo, como pudo ocurrir hace tiempo, no tanto tiempo, en Mali, si no hubiera sido por la intervención francesa. Y podemos preguntarnos por qué en ese mapa que te acabo de trazar, esa línea que empieza en Somalia y acaba en Mauritania, ¿qué hay detrás cuando te metes en el Atlántico? Las Islas Canarias. ¿Y por qué esos grupos terroristas que están operando en toda esa zona no han tenido capacidad hasta ahora de atacar las Islas Canarias? La respuesta es muy sencilla, porque existe un territorio que se llama el antiguo Sáhara español, donde hay 5 muros defensivos manejados por el ejército marroquí que impiden que, mientras sí se puede atacar el territorio sur, y de hecho ha habido bastantes enfrentamientos entre el ejército mauritano y esos grupos, sin embargo, nunca han podido atravesar el territorio del Sáhara español. Entonces, te puedes hacer la pregunta legítimamente, ¿cuál es mi interés? Te lo voy a complicar un poco más. Mauritania es un estado más o menos del mismo tamaño que el Sáhara. Mauritania es un país de 3 millones de personas que nunca ha tenido viabilidad. Es un país que ha vivido fundamentalmente desde su independencia con unos porcentajes altísimos, más o menos a veces de la mitad de su PIB, de ayuda internacional. Fundamentalmente francesa y española. Francia como antigua potencia colonizadora y España porque las Canarias están frente al Sáhara, pero también Mauritania, y porque además tenemos una parte importante de la flota pesquera operando en Mauritania. Bueno, pues esos son 3 millones de personas, un Estado que no ha sido viable, que viven en una pobreza absoluta, que no tienen, por tanto, capacidad de generar impuestos para que se construyan carreteras, infraestructuras, hospitales, etc. Es un país que vive en la pobreza y está condenado a esa pobreza. Pero son 3 millones de personas, Enrique. En el territorio del Sáhara, que tiene más o menos el mismo tamaño, estamos hablando de 250.000 personas. Imaginemos por un momento que mañana los marroquíes se marcharan y dejaran ese territorio libre para que esas 250.000 personas lo ocuparan. ¿Cuánto tardarían esos grupos terroristas que operan en el centro en el corazón del Sáhara en atravesarlo y llegar a las Islas Canarias? Muy poco.
¿Tenemos capacidad nosotros como Estado en este momento de enfrentarnos a ese desafío solos? No la tenemos. Cuando Francia se está marchando, cuando Rusia se está marchando, como os decía anteriormente, cuando ningún Estado europeo ha mostrado ninguna voluntad de intervenir ahí, ¿podemos contar con un apoyo significativo de nuestros socios occidentales? Probablemente no. Entonces yo creo que alguien debería haber empezado haciendo esta pregunta. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cómo podemos solucionar este embrollo? Porque esto no es solamente una cuestión de decir, es que la posición de las resoluciones de la ONU es que tiene que haber una solución. Sí, de acuerdo, por supuesto, y además nadie más que yo poniendo el derecho internacional por delante de todo lo demás. Pero aquí hay unos intereses que se llaman la seguridad y la estabilidad de las Islas Canarias que tenemos que poner por delante. Sin embargo, no se ha hecho así. Aquí lo que se ha hecho es poner parches, no hacer un planteamiento como este que se podía haber hecho con las fuerzas políticas, con la sociedad, como lo estamos haciendo en este momento, abrir el debate. Oye, al final a lo mejor decimos, oye, pues tenemos que apoyar ante todo al Frente Polisario por encima de todo, porque la mayoría de la sociedad española piensa que aunque eso sea un riesgo, claro, para las Islas Canarias, estamos dispuestos a vivir con ese riesgo porque queremos un Sáhara independiente, manejado por el Frente Polisario. Oye, pues estupendo, eso es la democracia, pero tendríamos que haber hecho ese gran debate entre todos, y no lo hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que aquí nos faltan luces largas, nos falta meternos a fondo en el debate, nos falta tomar decisiones conjuntamente y nos falta una palabra que para mí tiene un valor enorme y que ha desaparecido del diccionario de la política española, que es consenso. Si en algo tenemos que tener consenso, es en esto, porque aquí nos va muchísimo. Desgraciadamente no ha sido así, se ha hecho una operación diplomática que yo no entiendo muy bien, con una carta filtrada que no ha sido respondida por Marruecos. No es, desde luego, como yo entiendo la diplomacia. Cuando yo he negociado cosas con Marruecos, si nosotros hemos hecho una carta, ellos han tenido que hacer una carta. Si nosotros hemos hecho un comunicado, ellos han hecho un comunicado. Yo no entiendo muy bien la construcción diplomática que se ha hecho aquí, pero, en todo caso, lo que sé es que al producirse esta situación sin buscarse un consenso, lo que nos hemos encontrado es con una respuesta negativa en todo el espectro político. Tanto la izquierda, que apoya al gobierno y que son aliados del gobierno y que no había sido informada, como el centro derecha y la derecha, que obviamente no forman parte de la coalición y tampoco habían sido informados, se han manifestado en el Parlamento con una mayoría parlamentaria en contra de esto, con lo cual el resultado de todo esto ha sido más bien contraproducente. La falta de consenso ha terminado produciendo un consenso en sentido contrario de todas las fuerzas, excepto la fuerza del Partido Socialista, que apoya al gobierno. Por tanto, no sé, me faltan muchas claves. Yo no he estado, por supuesto, en esta operación y sé por experiencia que muchas veces hay claves en estas situaciones que no conocemos. Y quiero pensar que las hay aquí también, que probablemente pues haya algún tipo de garantías. Hemos oído hablar de que en algún momento se pueden abrir las aduanas en Ceuta y Melilla, hemos oído decir que ha habido garantías verbales respecto a ciertos temas. Supongo que será el caso. Es decir, supongo que no se ha hecho una concesión como esta tan importante sin haber recibido algo a cambio. Pero la verdad es que no lo sé y yo me hubiera quedado más tranquilo si esas garantías hubieran sido explícitas, porque al fin y al cabo tan difícil es para el gobierno español garantizar lo que ha garantizado, que es un apoyo, una opinión favorable a la posición marroquí para solucionar la cuestión del Sáhara, como para los marroquíes haber ofrecido ciertas garantías hacia España. Pero bueno, es un tema muy complejo y no sé si con lo que he comentado más o menos... Bueno, Lula, yo creo que el Lula .2 va a ser muy distinto al Lula .1.
Lula no viene a transformar el país como el Lula.1. De hecho, yo creo que va a ser un presidente poco activo, va a ser más bien un presidente más simbólico, ¿no? La alianza de fuerzas que ha ganado estas elecciones es una alianza muy compleja, con un vicepresidente de centro-derecha, como sabes muy bien, que va a tener que incorporar en el gobierno a fuerzas muy variopintas. Entonces aquí de lo que se trata es de desbolsonarizar Brasil. Ese va a ser el objetivo. Y de camino, que se practica esa recuperación de las instituciones, intentar también recuperar el prestigio perdido de Lula con los casos judiciales y su ingreso en prisión. Por tanto, yo creo que vamos a ver un Brasil menos activo en lo internacional, menos preocupado por estas alianzas de la izquierda latinoamericana. Ese es un papel que yo creo que Lula ya está mayor para ejercer, que va a dejar más bien a Boric y a otros líderes latinoamericanos, Colombia, Argentina, México, son países que quizá van a desempeñar ese papel, y yo creo que Brasil, al menos en una primera etapa, va a estar muy volcado hacia adentro. Pero bueno, vamos a ver, porque también dependerá mucho de quién ocupa la cartera de Exteriores. Estamos viendo declaraciones de Celso Amorim, está activo estos días, es posible que sea él quien vuelva a ejercer la cartera de Exteriores, podría ser patriota, serían versiones distintas, ¿no? Si vemos a Amorim, quiere decir que van a ser más activos en el escenario latinoamericano. Si vemos a patriota, probablemente será más una presencia más volcada también hacia adentro en ese sentido, ¿no? Bueno, Putin enfermo es una idea que ha salido de ciertos servicios de inteligencia occidentales. No sé cuáles son sus fuentes, obviamente. No sé, sé que no viene de servicios de inteligencia poco fiables, o sea, que esto se ha movido muy en el entorno anglosajón, puede tener algo de credibilidad. Si ves las fotos, él está muy hinchado, tiene un comportamiento a veces un tanto extraño, como si estuviese medicado, pero realmente yo, aquí sentado en esta posición, no te puedo decir mucho más que lo que habrás leído seguramente en los medios. Y por último, Kamala Harris, mira, yo creo hay que esperar a la midterm, a ver qué ocurre, ¿no? Si los demócratas conservasen el Senado, yo veo un escenario en el cual Biden, si no tiene ningún susto de salud, intentará ser de nuevo el candidato en las próximas elecciones. Claro, lo cual es mucho decir, porque Biden está como está, tiene la edad que tiene y está en la situación en la que está, ¿no? Si se pierde el Senado, bueno, pues yo creo que lo que van a hacer en el Partido Demócrata es lo que ya hicieron con Biden. Biden no fue un candidato apoyado por el Partido Demócrata mayoritariamente desde un primer momento. Se esperó a ver rodar a los distintos candidatos y después se hicieron encuestas, como se hace siempre en Estados Unidos, y se vio quiénes eran los candidatos que en un enfrentamiento con Trump podían resistir. Y ahí se vio que el único que estaba en condiciones de hacer ese papel era Biden. Con gran sorpresa y, si te digo, rechazo incluso de algunos demócratas, incluso de candidatos muy importantes. Algunos fueron bastante poco explícitos a la hora de trasladar su apoyo a Biden, ¿no? Pero cualquier parecido entre la izquierda demócrata joven que pueden representar ciertos candidatos o la posición de Bernie Sanders, en fin, es un mundo muy complicado, ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es ver quién tiene posibilidades de enfrentarse a Trump, si es que finalmente Trump es el candidato de los republicanos, y que ese es el ejercicio que van a hacer. O sea, que yo creo que todavía es pronto para decirlo. Kamala, en principio, pues cumplía con todos
en todas las casillas puntuaba: mujer, con una posición fuerte, perteneciente a una minoría étnica, que había votado a veces con los republicanos en ciertos temas, en fin, tenía con una posición en temas migratorios que podía atraer al votante de centro. O sea, ella era una candidata sacada con un perfil de, a ver, necesitamos estos 10 puntos. Bueno, pues ella los cumplía, ¿no? Pero es verdad que se ha desdibujado mucho y bueno, a mí me parece que si Trump es el candidato, no será ella la elegida por los demócratas, ¿eh? Creo que Trump requerirá otro tipo de candidato más integrador, más visto por la América tradicional y profunda, pues eso, como uno de los nuestros, ¿no? Un americano ya mayor, blanco, que va a misa, que no lo que representa Kamala Harris, que puede ser una apuesta muy arriesgada si te enfrentas a un candidato como Trump, porque la diferencia en ese caso sería, como ya ocurrió en el pasado, mínima. Ojalá que a favor de los demócratas, pero ese apoyo extra que consiguieron los demócratas son votos que en algunos casos se van a perder. Y eso lo saben muy bien los demócratas. Y yo creo que esa será la ecuación que harán en este momento. ¿Alguien más? Volviendo al discurso primero sobre la situación actual, riesgo de uso de armas atómicas en la guerra de Ucrania. Cuando definimos la nueva Guerra Fría, se va a basar más en lo militar y, por lo tanto, más presupuesto para armamento, o en lo técnico, económico y social. Es decir, antes fue aislamiento social y económico entre las dos partes, con lo cual tendremos dos mundos, ¿no? Y luego, si ese nuevo espacio de enfrentamiento que siempre hubo en la Guerra Fría puede ser África, como lo fue Vietnam y Corea en su día. Y luego la tercera reflexión es si esta crisis nos ha tocado con los no líderes mundiales, es decir, falta liderazgo mundial. Bueno, casi si les quitaras el punto de interrogación y las convirtieras en afirmaciones, te diría que estoy de acuerdo con las tres, ¿no? Es decir, la nueva Guerra Fría será muy tecnológica. Las guerras convencionales que hemos visto en el pasado van a desaparecer muy pronto. Estados Unidos, a los tradicionales ejércitos de tierra, mar y aire, ha añadido en los últimos años uno dedicado a ciberseguridad y otro dedicado a la guerra en el espacio. Eso nos da una idea de cuáles van a ser las claves de las guerras frías en el futuro. Cada vez menos uso de seres humanos y cada vez más uso de tecnología, lo cual implica, como tú decías, unas inversiones económicas extraordinarias, pero también unas cuestiones éticas muy complicadas de gestionar, porque cuando se envía a un batallón a la lucha, ese batallón se supone que debe tener cierta formación en derecho internacional humanitario y debe conocer más o menos las reglas de la guerra. Cuando se envía un dron a asesinar, el dron, a pesar de que lo alimentemos con algoritmos y queramos, esto de nuevo Enrique lo conoce muy bien, pero queramos que el dron tenga un cierto comportamiento ético, sabemos perfectamente que eso no va a ocurrir, ¿eh? Por tanto, se abren interrogantes muy complejos para gestionarlos en el futuro, pero ese es el mundo que vamos a tener, ¿eh? En segundo lugar, África. Sí, puede ser, sí. O sea, África tiene varias características que la convierten en candidato, pero ya lo fue en la Guerra Fría, ¿eh? O sea, te recuerdo el conflicto de Angola con los cubanos, los sudafricanos, o sea, que volvería a ser un escenario de enfrentamientos. China está
muy metida en África, es un actor muy activo en África, mucho más que Estados Unidos. Estados Unidos no tiene en este momento capacidad de competir con China en África. Y además África produce muchos de los minerales, de eso que se llaman las tierras raras, ese tipo de minerales que van a ser necesarios para los nuevos productos tecnológicos, es decir, para esos drones y esas armas que van a alimentar la carrera armamentística en el futuro. Por tanto, China tiene todas las papeletas para ser un lugar de conflicto, donde, por cierto, China parte con bastante ventaja. Y la tercera, yo creo que Estados Unidos le ha explicado muy claramente a Rusia qué va a ocurrir si utiliza algún tipo de armamento nuclear. Yo no creo que Rusia vaya a utilizar un misil intercontinental de gran potencia, sino que más bien lo que hará será enviar una señal a través del uso de lo que se llama una bomba sucia, o sea, una bomba convencional con algo, con alguna capacidad de contaminación nuclear, pero no masiva, de manera que los ucranianos tomen nota de que Putin está dispuesto a dar esa orden de nuevo y ante el miedo a un nuevo uso de un arma nuclear se rindan o detengan la guerra. Yo creo que Estados Unidos ha dejado muy claro, debería haber dejado muy claro a Putin cuál va a ser la respuesta por parte de Occidente. Yo no creo que Occidente, al menos no como una de las primeras opciones, incluya el uso de un arma también nuclear de, digamos, pequeño alcance, sino que más bien lo que Occidente hará será una respuesta de armamento convencional, pero muy contundente. O sea, que a Rusia le quede muy claro que si traspasa esa línea roja con el uso de armas nucleares, Occidente no le va a responder utilizando armas nucleares, pero sí utilizando armamento convencional, en el cual todo Occidente es muy superior a Rusia. Y Rusia no está en condiciones, después de la pérdida de armamento que ha tenido tan enorme en Ucrania, de enfrentarse a una situación así contra Occidente. Por tanto, sería al final el posible uso de un arma nuclear sería el final de la guerra para Putin, pero un final de la guerra que nadie desea porque implicaría la entrada en el conflicto de los países occidentales. Por tanto, no creo que Putin se esté planteando en estos momentos una opción como esa. Creo que está amenazando para comprobar qué tipo de reacciones se encuentra, pero igual que ha cometido errores de cálculo muy considerables que le han llevado a esta situación, no podemos descartar y tenemos que estar preparados para cualquier posible escenario que vuelva a cometer errores de cálculo. Yo quiero decir una cosa, hablábamos de la proliferación nuclear. No digo que vaya a ocurrir esa proliferación nuclear, Yo no creo en este momento que sea una opción altamente probable. Lo que digo es que tenemos que estar pensando en esas posibilidades. Es decir, que nuestro deber, cuando pensamos en términos de política exterior, es considerar todos los escenarios y tener una respuesta para todos esos escenarios. Y en este caso, aunque el uso de un arma nuclear por Putin no sea ahora mismo la opción más probable, tenemos que estar preparados y tenemos que incorporar ese escenario. Primero, felicitarte, Bernardino, por la magnífica charla. Muchas gracias. Pero el tema, aquí se ha visto que el escenario principal de política exterior española es Marruecos. Entonces yo te hago una pregunta muy breve. ¿Qué pasa con Ceuta y Melilla a largo plazo o a medio plazo? Mira, en ese tema solo te puedo contestar desde la experiencia de gobierno. Cuando tú estás en el gobierno, tú tienes un mandato de tus ciudadanos para gobernar durante una legislatura. Y mientras tú estás gobernando, no tienes margen para hacer ningún tipo de concesión. Te puede parecer, cuando estás fuera del gobierno y tus opiniones, pues son opiniones que se hacen entre amigos, como la conversación que estamos teniendo esta noche aquí, bueno, pues que tu posición podría ser, oye, pues a ver si buscamos una solución creativa y tal. Y cuando tú estás ahí y tienes tu responsabilidad como secretario de Estado de Asuntos Exteriores, no tienes ningún margen. Lo único que puedes hacer es defender los intereses de tu país. Y los intereses de tu país están definidos en ese escenario de 4 años
o al menos yo creo que deberían estarlo, a veces lo dudo, pero creo que deberían estarlo, y tú te debes a esos intereses y punto. O sea, no tienes un margen. Entonces, el medio plazo, ¿quién está en condiciones de hablar del medio plazo? Yo creo que el único medio plazo posible que nos cabe pensar cuando tenemos responsabilidades de gobierno con Marruecos es el de fomentar la cooperación, la interdependencia. Eso es algo que se empezó a plantear en los años 90, es una teoría que Felipe González y otros políticos empezaron a desarrollar, se empezaron a firmar acuerdos, se empezó a cambiar el tono de la relación con Marruecos para transformar los puntos de conflicto, encapsularlos, que es en exteriores hablamos del encapsulamiento de los puntos de fricción con Marruecos, o si quieres, cuando utilizamos un tono más jocoso, hablamos de la dessardinización de la relación con Marruecos, porque la sardina ha sido tradicionalmente un tema muy conflictivo en la relación con Marruecos, y la pesca. Entonces, a veces hablamos de la dessardinización de la relación con Marruecos. Sea como sea, lo que nos interesa hacer a medio y largo plazo es encapsular esos conflictos y concentrarnos en establecer cooperación, como puede ser, tenemos una interconexión eléctrica en la cual nosotros normalmente le damos energía a los marroquíes, pero a veces somos nosotros las que la necesitamos, y los marroquíes se ponen con todo lo que tienen a producir energía para que nosotros la podamos importar. Intereses con la flota pesquera, intereses de naturaleza agrícola, tratar de llegar a un entendimiento para la posible o no prospección petrolífera en las aguas entre Canarias y la plataforma continental marroquí. En fin, tenemos ahí una serie de posibilidades de cooperación enormes, y la lista es lo suficientemente larga como para permitir pensar que puede ser más interesante mantener esas líneas de cooperación que volver a esos temas que tenemos encapsulados y que por el momento nadie parece tener una gran prisa en resolver. Ceuta y Melilla, mientras, mira, a lo mejor me equivoco, pero yo tengo la impresión de que mientras Gibraltar siga siendo británico, Ceuta y Melilla pueden seguir siendo españolas, porque Marruecos no va a sentir que es un país de segunda cuando en el mismo estrecho de Gibraltar hay una situación parecida para un país europeo como es España, ¿no? ¿Ese es un principio inalienable que se va a mantener a lo largo del tiempo? No lo sé, no te lo puedo decir, pero si me preguntas a medio plazo, yo por el momento no veo una situación de amenaza. Lo que sí veo es que si se trata de definirse políticamente es una cuestión, y si nos definimos jurídicamente es una cuestión distinta. ¿Marruecos jurídicamente acepta la existencia de una frontera en Ceuta y Melilla? No, no lo hace. Pero eso no significa que políticamente no esté dispuesta a llegar a cierta cooperación con España. ¿Qué nos ha pasado desde 2004 con Marruecos? Mira, nos ha pasado algo absolutamente extraordinario, que, por lo que yo sé, ocurre en muy pocos lugares. Y lo que ha pasado es que cada vez que se ha producido un ataque masivo en forma de emigrantes que tratan de saltar la valla de Melilla, Marruecos ha defendido una frontera que no reconoce. Bueno, en fin, no voy a decir cada vez, porque alguna vez sabemos que lo que ha pasado es lo contrario, que ha sido Marruecos el que ha animado a esos emigrantes a pasar la valla, ¿no? Y eso, en primer lugar, por supuesto, nos plantea interrogantes de derechos humanos muy serios, porque obviamente la muerte de un solo emigrante por disparos es algo que no debería ocurrir nunca, pero en segundo lugar también nos habla de un Marruecos que está dispuesto a defender una frontera que no reconoce. ¿Cuántos países crees que hay en el mundo que son capaces de hacer algo parecido? Bueno, entonces, son temas muy complejos, pero yo te diría que a corto plazo lo que tenemos que hacer es defender nuestros intereses y tratar de hacerlos compatibles con Marruecos, encapsulando los conflictos, y a medio plazo lo que tenemos que hacer es promover esos espacios de cooperación, profundizarlos,
porque dan mucho juego. En mi opinión, el suficiente para decirte que por el momento no tenemos por qué estar pensando demasiado seriamente en escenarios de conflicto con Marruecos. Eso que nos gusta tanto de, y si Marruecos ataca Canarias, no sé qué tal. Por supuesto que siempre hay que tener todos los escenarios en mente, ya lo dije anteriormente, ¿no? Pero si me preguntas si creo que eso es un escenario probable, un enfrentamiento con Marruecos a causa de Ceuta y Melilla o incluso a causa de Canarias, yo te diría que en este momento no lo veo. No se me hubiera ocurrido nunca a mí relacionar Gibraltar en España con Ceuta y Melilla en Marruecos. Pero, bueno, en fin, todo esto... No, pero... ¿Por qué digo parece esto? que tiene todo el sentido, vamos. ¿Por qué digo todo esto? En 2002, España firma un acuerdo o inicia un acuerdo con el Reino Unido para un acuerdo de cosoberanía en Gibraltar. Ese acuerdo se anuncia por Jack Straw, el ministro de Asuntos Exteriores británico, en el Parlamento británico a principios de julio de 2002. Y 2 semanas más tarde, un grupo de gendarmes marroquíes ocupa el islote de Perejil. ¿Crees que es una coincidencia? Yo creo que no. Francamente, yo no creo en las coincidencias, y mucho menos cuando se trata de política exterior. Yo creo que Marruecos estaba lanzando un mensaje muy claro. ¿Por qué no me habéis hablado de esto? ¿Que vais a solucionar el problema de Gibraltar y vais a dejarnos aquí con este problema? Ahí tienes, en 2 semanas, 5 gendarmes marroquíes, la crisis de Perejil, el despliegue del ejército español, en fin. Por eso os lo digo. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Bernardino. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos los que queráis el 23. Muchas gracias. Sí, tomar un vino tenemos, ¿eh?